Muy buenos días, televidentes. Estamos ahorita en una reunión con el economista Wilfrido Figueroa Pico, con quien resaltaremos sobre la importancia, según su punto de vista, de qué hacer para aliviar un poco lo que es la situación económica del país. Desde el punto de vista él tiene unos puntos muy claros al respecto. Economista. Mónica, gracias por la entrevista, ¿no? Yo, como le comentaba, últimamente, más recurrentemente, hago medios y comento sobre esta situación que vive el país. Yo, para ser concreto, le digo, hay dos maneras de enfocar el problema del país. Tenemos que pensar en el país en el largo plazo, cómo cómo dejar de ser el país que siempre hemos sido. La receta típica que se escucha muchas veces, inclusive de mis colegas, es que hay que bajar los impuestos, por ejemplo el IVA, no subirlo, que hay que subir el gasto público. Mucho se habla de la inversión extranjera, que yo diría que un poco el tema sí debería enfocarse en ese sentido. Pero en el largo plazo, le insisto que hay dos maneras de... La coyuntura inmediata, que voy a dejarlo para más adelante rápidamente, que la voy a enfocar a sí mismo en 4 puntos, y el tema de largo plazo, que también quiero enfocarlo en 4 puntos, que son: para que un país solucione su problemática económica y se generen fuentes de empleo para la gente y aumente el bienestar, lo primero que hay que hacer es acumular capital físico. O sea, al país tiene que llegar, sea la inversión extranjera, que es discutible si Ecuador siempre ha sido un destino para inversión extranjera. Realmente nunca lo ha sido, según los datos que yo manejo, las cifras, y bueno, y cómo incentivar la inversión nacional. ¿Cómo le incentiva? Claro, en eso sí tenemos claro que en este momento, dada la situación que vive el país en seguridad, delincuencia, usted sabe esos temas de las vacunas y demás, ahí tenemos un serio problema. Cualquier gobierno que esté ahora o que esté a futuro tiene que solucionarnos, digamos, como dicen en la sierra, tiene que quedarnos haciendo ese tema, porque sin eso no va a llegar inversión. Pero hay otros temas que limitan la entrada de inversión extranjera al país, por ejemplo la inseguridad jurídica. Cuando yo hablo del país podrido, mucha gente me critica, pero esa es la realidad, y usted lo sabe, Mónica, que usted ha vivido tantos años como yo en este país. Por ejemplo, el tema de las Cortes de Justicia, que la fiscal del Estado nos mostró hace días atrás, meses atrás, una radiografía de cómo está el tema al interior de las Cortes de Justicia. La inestabilidad política, vamos nuevamente empezando el año, una nueva elección. En la Asamblea, al parecer, desde mi punto de vista, está igual que como estaba con Guillermo Lasso. Estamos en un conflicto interno entre los políticos de este país. A mi criterio y desde mi punto de vista, la Asamblea siempre está, digamos, por sus intereses partidistas, por los intereses del cacique, muchas veces al que representan, están en contra del país, y eso va así. Okay. Sin eso no podemos lograr atraer inversión, tenemos que cambiar esas condiciones, pero es importante que pensemos en que hay que atraer inversión. Ese es el primer punto. Ya. ¿Cómo lo va a atraer la inversión si no le brindan la seguridad? Si en el caso de, ¿se acuerda en el caso que tuvimos de... ahora último de las preguntas, se hablaba sobre las inversiones extranjeras. Sí, había el arbitraje internacional. Había, y eso le daba la posibilidad al país de que, bueno, voy porque tengo algo de seguridad. Claro. Le daba la posibilidad a los inversionistas extranjeros. Así es. Y yo diría que muchas veces la gente no votó a favor de esa pregunta por muchas cosas. No me interesa pero yo creo que es un poco de desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, y yo lo digo, no sé abiertamente porque es lo que hemos escuchado en medios y todo el mundo sabe que en este país siempre basta la llamada del presidente de la República a un ministro o a un juez de la Corte de Justicia. Si hay un litigio con una empresa extranjera, por ejemplo, esa empresa extranjera, basta que el presidente le diga, ¿saben qué? Eso no puede salir a favor de esa empresa, tiene que salir a favor del Estado. Entonces el terreno está, digamos, favoreciendo siempre a las empresas estatales, y las empresas privadas tienen el terreno en contra, digamos. Están jugando con una cancha en donde el Estado tiene una ventaja. Entonces la última instancia que tiene una empresa extranjera es el arbitraje internacional. Si no hay esa opción,
es mejor no invertir en ese país donde, insisto, las cortes de justicia siempre se han prestado para el manoseo político. Eso es yo creo que ese es el primer elemento, Mónica, para que en un país haya generación de empleo, tiene que haber inversión, y la inversión, ya he dicho, por muchas razones. Usted bien toca el tema de la pregunta de la consulta popular, no es lo único, son muchas cosas que afectan. El segundo tema, soy un experto en crecimiento económico, y entonces mis estudiantes saben que cuando se trata de las bases de datos, hay bases de datos muy poderosas como la Penn Table. ¿En qué consiste esa base? Eso nos permite medir, por ejemplo, el índice de capital humano de los países, el grado de escolaridad, digamos, el número de años de estudio de sus poblaciones y el efecto que eso genera sobre el bienestar económico, el índice de capital humano. Y tomando en cuenta ese índice, pero agregando el tema de las pruebas que se hacen a nivel internacional, por ejemplo, me parece que son las pruebas PISA, que se hacen para medir el grado de conocimiento, explicarla. Un elemento de la productividad es la tecnología, la innovación tecnológica. Entonces, en mediciones que he hecho y que he publicado con la Universidad de San Francisco de Quito, el año pasado, me parece, julio del 2023, publiqué algo relacionado con este tema del retraso tecnológico de Ecuador, por ejemplo, comparado contra Singapur, que es uno de los países referentes a nivel mundial, en muchos aspectos. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, para conocimiento de suyo, Mónica, de su audiencia, tenemos un retraso tecnológico de 28 años con relación a Singapur. Con relación a Estados Unidos, yo estimo que es más, no he hecho la medición concreta, pero debe ser más porque Estados Unidos es un referente a nivel mundial en cuanto a cuestiones tecnológicas, ¿no? Es el país con más innovación a nivel mundial. Entonces, si nosotros no mejoramos en cuanto a innovación,